Seguimos hablando acerca de la manipulación y la configuración de textos en el Adobe Dreamweaver CS5. Vamos a ver ahora cómo insertar una fecha predeterminada dentro de la página sobre la cual estamos trabajando. El Dreamweaver CS5 proporciona un objeto fecha que nos permite insertar la fecha actual con el formato que prefiramos, con o sin la hora, y ofrece la posibilidad de actualizarla cada vez que se guarde el archivo. Debemos tener en cuenta que las fechas y las horas que aparecen en el cuadro de diálogo de insertar fecha no son las actuales y tampoco reflejan las que verá el usuario cuando visite el sitio. Son solo ejemplos de la forma en la que se pueden presentar esta información. Aquí tenemos este documento en blanco que es el documento de ejemplo, así que vamos por ejemplo al menú Insertar y escogemos la opción Fecha. Se abre el cuadro de diálogo de Insertar fecha. También podemos llegar a este mismo punto desde este comando común y aquí tenemos el icono Fecha. En este cuadro de diálogo podemos seleccionar el formato del día, la semana, la fecha y la hora. Si deseamos que la fecha insertada se actualice cada vez que guardemos el documento, seleccionamos la última opción llamada Actualizar automáticamente al guardar. Si deseamos que la fecha se convierta en texto normal cuando se inserte y no se actualice automáticamente, simplemente desactivamos esa opción. Al hacer clic en Aceptar, observe que aparece la fecha insertada en el documento. Si hemos seleccionado la opción de actualizar automáticamente al guardar, podemos editar el formato de la fecha después de insertarlo en el documento, haciendo clic en el texto formateado y seleccionando Editar formato de fecha en el inspector de propiedades de esta manera. Si hemos seleccionado la opción de actualizar automáticamente al guardar, podemos editar el formato de fecha después de insertarlo en el documento, haciendo clic en el texto formateado y seleccionando la opción de Editar formato de fecha en el inspector de propiedades. Veamos ahora cómo podemos trabajar con regletas dentro de los textos del Adobe Dreamweaver CS5. Las reglas horizontales o regletas o líneas son útiles para organizar la información. Nos permiten separar visualmente el texto y los objetos de una página con una o más reglas. Para crear una regla horizontal, en la ventana del documento situamos el punto de inserción en el lugar donde deseamos insertar la regla. Hacemos clic, por ejemplo, al final de la fecha. A continuación vamos al menú Insertar, escogemos la opción HTML y luego Regla horizontal. Observe que se ha insertado directamente la regla horizontal. Para modificar estas reglas horizontales en la ventana del documento las seleccionamos haciendo clic sobre ella. Luego vamos a Ventana, Propiedades o Control F3, tras lo cual se abre en la parte inferior el inspector de propiedades, el cual contiene varias opciones. El primer cuadro de texto corresponde al ID, que nos permite especificar un ID para la regla horizontal. Luego tenemos las opciones de ancho y alto, que especifican el ancho y el alto de la regla en píxeles o como porcentaje del tamaño de la página. También tenemos la opción de alinear, que especifica la alineación de la regleta, predeterminada izquierda, centro o derecha. Esta configuración solo es aplicable si el ancho de la regla es inferior al ancho de la ventana del navegador. Finalmente tenemos la opción clase, que nos permite asociar una hoja de estilos o aplicar una clase de una hoja de estilos ya asociada.